Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Eh, Hay números que debemos recordarlos absolutamente todos los días, porque son números absolutamente inauditos para un país como la República Argentina. En el último informe elaborado por Cáritas y la Universidad Católica Argentina, evidentemente se prenden todas las luces de alerta. ¿Por qué? De alerta y de alarma. ¿Por qué? Porque hay un claro aumento de los niveles de pobreza e indigencia en el país, donde dejan perfectamente claro que más de la mitad de los chicos son pobres en la Argentina. Este observatorio de la deuda social de la UCA y de Cáritas destaca que en la pobreza en la Argentina alcanzó en el 2020 un 44,2. Obviamente que las proyecciones hechas para el 2021 supera el 50%. Y la cifra de indigencia en el 2020 era del 10,1, lo que indica que en el 2021, cuando cerremos el año, vamos a estar alrededor del 15% de indigentes en la Argentina. Es más, simplemente como dato de color, ahora lamentablemente, tristemente, caminar muy temprano por el centro de San Salvador de Jujuy o por las zonas de la vieja terminal, la cantidad de personas en situación de calle, la cantidad de personas durmiendo sobre unos cartones, tapados con alguna manta vieja. Eso era una postal que hace unos años en Jujuy no existía y hoy es moneda corriente. Estos números que acabamos de dar incluye al total del país. Reporta que caen en la pobreza, y atención con este dato, familias que siempre tuvieron trabajo. Pero ¿qué ocurre? Los sueldos son tan magros que están por debajo de la línea de pobreza. En la Argentina más de la mitad de los chicos son pobres. En diversas zonas del país, ¿sí? De 4 chicos que se sientan a la mesa, solo uno come todos los días. La inseguridad alimentaria total estaría para el 45% de los chicos que reciben una ayuda del Estado, ¿sí? Mientras que un 34% de chicos que no reciben ninguna ayuda del Estado. Este informe advierte que el apoyo gubernamental se va reduciendo a medida que los chicos van creciendo. El 52,3% de los menores que tienen de 0 a 4 años reciben la asistencia, ¿sí? Pero entre los chicos de 13 a 17 años, solo el 31% accede a una asistencia, 54 a 31. Los nuevos porcentajes que han informado implican que 20 millones de personas que viven en la Argentina son pobres. 20 millones de personas. Y de ellos, aproximadamente 5 millones son indigentes. Sin lugar a dudas, la pobreza fue y es subestimada por la política argentina, porque la han ignorado por años. Los cambios en las necesidades reales de la gente cada vez va evolucionando más, aunque acá que me parece que me equivoco cuando digo la han ignorado. Yo diría que la han usado a la pobreza. La han usado a la pobreza. Ya no son solo los alimentos las únicas prioridades que tienen estos sectores pobres, sino también la vivienda, los servicios públicos, son partes fundamentales de las demandas, ¿no? No se puede concebir una persona que no sea pobre y no tenga una vivienda, o en la vivienda que tenga no tenga los servicios elementales. Caminemos 20 cuadras del centro de San Salvador de Jujuy y vamos a encontrar personas que no tienen los servicios básicos satisfechos. Pero Ana, hay un elemento que me parece a mí que no puede ser soslayado ni tomarlo a la ligera. A la hora de analizar las causas de esta espantosa estadística, hay una enfermedad que es común y que viene sucediéndose año a año, que es el clientelismo. Por eso digo hace rato que la pobreza es usada por los sectores de la política. Hablo de los políticos tradicionales, los clásicos, los que estamos acostumbrando
a ver ponderando y dando recetas mágicas todos los días cuando son ellos mismos los responsables de la situación en la que estamos. En sociedades con frágiles mecanismos democráticos como la nuestra, siempre hemos hablado de una democracia low cost en la Argentina, al individuo que no tiene capital social o no tiene capacidad de gestión, no le queda más remedio que conectarse a las redes de la influencia política buscando atajos para poder superar su carencia. Y en este contexto, lo único que se impone es la corrupción. Hablamos de la corrupción política y también de la otra. Los políticos convirtieron a la pobreza en un coto cerrado donde los gobiernos y los partidos han sabido sacar provecho de un viejo patrón organizativo que se denomina clientelismo. El clientelismo es, y no nos engañemos, una variante de la corrupción. La principal consecuencia que el clientelismo tiene en la vida de los ciudadanos es que el acceso a determinados recursos es controlado por una serie de patrones, ¿sí?, cuya condición viene determinada por tratarse de políticos detentando poder. ¿Qué hacen estos políticos? Repartan dádivas. ¿A cambio de qué? A cambio de apoyo, ya sea aplaudidores o lo que fuera, en algunos casos hasta planes sociales. La longevidad que tiene este fenómeno clientelista en una sociedad como la nuestra solo puede explicarse como una carencia del capital social o de una mayoría de la población que carece de acceso libremente a los centros de poder, lo que se denomina también comúnmente como capacidad de gestión. Y esto se viene planteando de manera recurrente hace muchísimos años. Por eso alguna vez decíamos, ¿no?, donde las personas ven y tienen una necesidad, los políticos ven un negocio. Pero hay otros clientelismos que también hay que tener en cuenta, que es el clientelismo político. Que una persona, usando uso y abuso de los recursos del Estado, se sube a un avión para recorrer el país con una maletina en mano, tratando de comprar voluntades para una convención partidaria o para lo que fuera, también es clientelismo y también es corrupción. Esto también se aplica a los políticos. ¿Qué pasa? La política, lo de siempre, se ocupa de solucionar el problema de los políticos. El tema lo alentador que puede aparecer ahora es que de a poquito aparecen algunas fuerzas políticas que parecen absolutamente disruptivas a estas cuestiones. Así que esperamos que estas nuevas fuerzas políticas sigan floreciendo, porque estas son las que le van a dar un equilibrio y le van a poner un límite a estos políticos que se sirven de la política y que se sirven de los más pobres y de los más indigentes. Hoy vamos a charlar de un lugar que me parece, es un lugar extraordinario que tiene la provincia de Jujuy, que es Palpalá, una ciudad con un potencial intelectual, cultural, extraordinario, y sin embargo está en situaciones absolutamente paupérrimas. Acaba de jurar como concejal la señora Bettina Rivero del Frente de Izquierda. Con ella vamos a charlar en 30 segundos. Gracias por seguir en esta sobremesa. Bettina, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Qué le dicen estos números que acabamos de leer? La realidad de Palpalá es parte de esos números. Tenemos números de 2 dígitos en Palpalá por desocupación, aunados con lo que usted se refiere cuando habla de la mala alimentación, de cuántos chicos comen. Tenemos un Palpalá que está funcionando por un sistema de cómo hacemos para que les llegue comida a algunos, porque no tienen, no están trabajando, y una ciudad que hoy en día está planteándose el tema del ajuste. El ajuste.
Sí. O sea, a ver, con estos números que acabamos de dar, donde Palpalá evidentemente está dentro de lo que es la provincia, debe estar medio a la cabeza de estos números paupérrimos. ¿Qué ajustes van a hacer? ¿A dónde van a ajustar? Ya han empezado. Es de público conocimiento en la ciudad de Palpalá que hubo despidos de la municipalidad de personas que eran contratados y que el municipio decidió que, bueno, ya se venció el contrato, no sigue. El ajuste empieza por eso. Pero estas personas que le terminan el contrato, el único destino es un merendero o un comedor. Exactamente. Yo creo que cuando ellos nos presentan a nosotros un presupuesto en el que nos dicen que la mayoría del presupuesto es para de coparticipación, es para sueldos, ¿por qué dejan a estos compañeros afuera? ¿Y no habrá sido estas personas que las contrataron la mano de obra política, el clientelismo que yo hacía mención recién? Sí, la denuncia es que se los despide por no hacer política para el oficialismo, pero al decir que no hacen política para el oficialismo, usted está también aludiendo al clientelismo, ahí en su editorial, y nosotros decimos que no es el momento de despedir a nadie y que creemos que más que despedir tenemos que empezar a analizar bien el presupuesto de Palpalá y poner una protesta contra el presupuesto que la provincia está aprobando con ajuste, porque el ajuste tiene una cadena, que es una cadena nacional, provincial, y llega a la municipalidad. Claro, pero ¿sabe lo que dicen los municipios? Ah, esto no es culpa mía, esto es política nacional. Pero yo doblo la pregunta y digo, bueno, ¿y qué estás haciendo vos para que tu ciudad sea más amigable? Ellos, digo yo, con los que hasta ahora están, que yo ya asumo a partir de mañana formalmente, están diciendo de que hay que la capacidad de gestión, vamos a ver cómo solventamos algunos problemas, pero yo creo que pasa más allá de la capacidad de gestión. Pero la capacidad de gestión es ir a pedir limosna. Exacto. Es esa. La capacidad de gestión sería generar las políticas necesarias para que aquella persona que quiera poner un drugstore la pueda poner, aquella persona que quiera poner una mercería lo pueda hacer. La capacidad de gestión está, por lo menos en lo que es el presupuesto que estamos discutiendo en este momento, la capacidad de gestión va en obras. No estamos hablando de apoyo al comercio, esa es la capacidad de gestión que yo escuché en el presupuesto y que está en el presupuesto. O sea, con el resto de la pobreza, la indigencia... No, la única solución, por eso digo que se viene un ajuste, uso la palabra, se ajustó ahora dejando sin trabajo un sector de empleados, que nosotros ponemos la protesta que deben volver a trabajar, que ya estaban contemplado el presupuesto para ellos, ¿por qué los despiden? Una. Y la segunda es que la solución no es el ajuste hacia los comerciantes y hacia el vecino. Estamos hablando de un presupuesto del 35% de aumento en muchos cánones. Y que Palpalá, en la situación que está de pobreza, muchas familias marginales, mala situación en la alimentación, y que todos remamos todos los días con los precios y la inflación para sobrevivir, porque pedimos ahora, bueno, aumentemos, como si fuera la única solución. No, pero además el comercio no da más. El comercio está, como yo le comentaba al principio a usted en la previa, hay comercios que están cerrando, hay comercios que cerraron en el 2020, hay comercios que están trasladándose de local porque no tienen la posibilidad de mantener un alquiler, que se están trasladando a sus casas. Cuando un comercio se traslada a su casa, lo primero que ocurre es que alguien se queda sin trabajo. Es así. Y tenemos muchas variantes en esto. O sea, ¿cómo sobrevivimos? El ajuste va al comerciante y el comerciante, como me decía hace rato una persona que trabaja también, tiene un comercio, nosotros vamos a afrontar los gastos, pero va a haber un momento que eso se va a trasladar al usuario. Obviamente.
Y ahí tenemos la doble cadena, el usuario que está con la inflación, con ajustes en su sueldo, porque acá tenemos que decir que los sueldos no han subido lo suficiente como para poder mantener el nivel de, el nivel de impuestos que se plantea para el 2022. Ahora, la Municipalidad de Palpalá sube los tributos municipales, deja gente afuera, contratadas, que deben ser contratos basura, ¿sí? ¿Achicó la planta política? No. ¿Se da cuenta que la política se sirve a sí misma? Exactamente. O sea, la planta política no se toca. No, estamos tocando a los trabajadores, que son los que realmente mantienen el funcionamiento del municipio. Bettina, cuando usted camina por Palpalá, por su barrio, por el centro, ¿hay hambre en Palpalá? Sí lo hay. Desde el consumo casi seccionado de un alimento que los argentinos tenemos como básico, que es la carne, la baja del consumo de carne, desde el consumo de otros productos para tratar de subsanar la carne, desde personas que van a solicitar bolsones de comida, desde lo que usted decía, hacía referencia también de la cantidad de comedores que tenemos en Palpalá. Comedores que no todos reciben asistencia. Exacto. Entonces, y hoy hubo movilización en San Salvador y es también la protesta contra la falta de asistencia a los comedores. Es que la asistencia a los comedores también entra dentro del clientelismo. Me acuerdo en tiempos de campaña, y esto lo decían señoras referentes de comedores, que decían, nos dejan las bolsas de comida de materia prima si nos sacamos una foto con Natalia Sarapura. Si no nos sacamos la foto, no nos dejan la comida. Pero que no debe de ser así. Obviamente que no. Estamos hablando de una población que está sufriendo hambre, que la bolsa de comida, que reciben les garantiza algunos días. Llegar a ese punto de decir que una bolsa de comida te garantiza unos días para sobrevivir es grave. Da bronca todo esto, ¿no? Da mucha bronca siempre y cuando no, como pasa, solicitan audiencia y no se los reciben. Yo creo que pasa por ahí. Y que nosotros también no tomemos conciencia de que esto es parte de un ajuste nacional, provincial, municipal y un ajuste hago referencia a algo que es política de nuestro partido también, que nosotros decimos que hay un ajuste mundial y que está dado desde los grandes organismos internacionales, llámese Fondo Monetario Internacional, que son los que hoy están pidiendo el ajuste y a lo cual todos los presupuestos del país, nacional, provincial y municipal, se están adhiriendo. Señora, usted con su compañero de bloque, ¿cuáles son los 2 o 3 lineamientos principales que va a tener en esta gestión? Teniendo en cuenta que van a ser una minoría absoluta, ¿no? Sí, vamos a ser una minoría. Ya estuvo Julio como minoría mucho tiempo, pero nosotros vamos a plantear un problema básico de Palpalá que sigue siendo los femicidios que se siguen reproduciendo en Palpalá. Se han presentado anteproyectos para ver si está la posibilidad de un refugio y no se oyó. ¿En el presupuesto no hay nada pensado en esto? No está presupuestado. Esa es una cosa que también vamos a solicitar que se incluya en el presupuesto, porque no podemos tener tantos asesinatos y tantas situaciones de violencia de género y que no se contemple en el presupuesto. ¿Se conocen todos los casos de violencia de género y femicidio de Palpalá? ¿O hay algunos que no salieron a la luz? No salen a la luz las situaciones que mucha gente ya considera como cotidiana y no debería ser así. No es cotidiano que se persigan a mujeres y se las golpee en sus propios domicilios. No debería ser así. Y que no se responda como tiene que ser desde la policía y justamente los gobiernos municipales, provinciales y nacionales que ajustan el presupuesto de la ley contra la violencia de género, que no es un presupuesto real, sino que es un presupuesto ficticio, no están accionando para darle un refugio a esas mujeres que permanecen en un determinado lugar porque no tienen otra. ¿La municipalidad de Palpalá
tiene alguna política, aunque sea en materia de prevención de la violencia de género y demás? Las políticas son charlas, las políticas son algunas atenciones, pero nosotros estamos hablando de algo bien puntual, que es tener un refugio donde se vaya una mujer y sea protegida. Obvio. Porque si no... o sea, fotos, nada más. Lo que hace el municipio es sacarse una foto. Es una foto, y esta foto es nacional, es una foto nacional. Yo tengo que decirle que es una foto del gobierno nacional, del provincial y municipal. Sí, en eso estoy de acuerdo con usted, pero... a ver, me parece que ese es el argumento que usan muchos, que no les importa el tema para justificar su inacción. Es que no hay justificación. Tenemos personas o mujeres, mamás, que están siendo agredidas, que la pareja entra a la casa, la golpea y nadie dice nada. Señora Bettina, le hago una pregunta puntual sacándola de este tema que me parece que lo vamos a tener que seguir conversando. ¿Se sabe cuánto recauda la municipalidad de Palpalá en su feria, esa de los terrenos que usurpó? Exactamente no. 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 Una feria que además es competencia desleal para los otros feriantes, ¿no? Para los que históricamente están en Palpalá. Yo no le diría competencia desleal, porque es parte de la situación de desocupación. Digamos que es una salida más ante tantas situaciones de desempleo. Yo creo que pasa por ese lado. ¿Cómo nace la feria? Pero alguien recauda. Sí, hay recaudación, que es lo que nosotros decimos, que hay que ver bien el presupuesto, a dónde va cada peso que recauda la municipalidad. Y a nosotros nos dijeron que ahora está en rojo y que nosotros decimos, ojo, ¿y dónde está todo lo demás? Hubo pedido de informe de otros concejales y no hay respuesta. ¿Ustedes han pedido alguna audiencia con el intendente Rivarola para plantearle estos temas? No, directamente no, pero sí ha habido pedidos de informe. ¿Contestó los pedidos de informe? No, no se contestan. Señora Bettina Rivero, gracias por habernos acompañado. De nada, lo único que les pido que nos acompañen lo que va a ser el día sábado, la gran movilización contra el Fondo Monetario Internacional. Es a nivel nacional. A nivel nacional, donde nosotros justamente planteamos el tema del ajuste. Gracias, Bettina, por haber venido. Gracias. Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde acá para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpalá Hoy.